Gracias a todos los músicos, porque en realidad preparan nuestro corazón para este momento y pues le damos gracias a Dios porque nos ha permitido que vengan a esta iglesia y que quieran servir aquí en medio de nosotros. ¿Quiere abrir sus Biblias a Juan 8, por favor? Y vamos a dar lectura a una porción de la escritura que está en el versículo, empieza en el versículo 31, Juan 8, versículo 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, ustedes serán realmente libres. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe en este momento. Padre, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra es viva, eficaz y nos muestra para algunos de nosotros verdades que no habíamos visto con claridad, y hoy, Señor, aquí las tenemos enfrente, y eso te pedimos, que abras el corazón a cada uno de nosotros para entenderlas y para ponerlas por obra. Esto te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, hay frases en la Biblia que son repetidas por muchas personas, frases que encontramos allí en las Escrituras y que son adaptadas para cualquier tipo de circunstancias por muchas personas, y son frases que con el tiempo se convierten en parte del vocabulario común de las personas. Y esto sucede con muchas frases bíblicas que la mayoría repite sin entender o sin comprender su significado original. De hecho, cambian el significado para apoyar inclusive su discurso, pero no saben ni de dónde salen, ni qué significaron esas frases cuando fueron dadas. Simplemente las usan. Algunos otros usan frases que no son bíblicas, pero argumentan que están en algún lugar de las Escrituras. Por ejemplo, al que madruga, Dios le... No está en las Escrituras, no es bíblico. Por supuesto que es bueno madrugar, pero esa frase no está en las Escrituras. O ayúdate que yo te ayudaré. No es bíblica. Pero hay una de ellas que sí está y acabamos de leerla, pero que se usa para toda clase de circunstancias que no tienen el sentido original en la que ella fue dada. Y es esta: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Por ejemplo, ese es el eslogan de la Universidad La Gran Colombia: la verdad los hará libres. Para ellos lo importante es la educación, no lo que decía Jesucristo. A alguien le pareció que era una frase que sonaba bien, puede ser usada como eslogan, y entonces la puso allí. El escudo de la Universidad Nacional dice algo parecido. Dice: la verdad está en las aulas. Eso no es cierto, porque Jesucristo es la verdad. Igual está en la oficina central de la CIA, este organismo de inteligencia de los Estados Unidos, que tienen allí en su entrada unas palabras grabadas en una piedra, las palabras exactas de este texto, pero no los toman como lo que está intencionado con las Escrituras. Las usan más para argumentar su agencia, que es la agencia de información. Lo que hace la CIA es buscar información por todas partes, por todos los gobiernos, y eso lo hacen por medio de espías, principalmente, para buscar lo que ellos consideran es la verdad. Entonces usan frases para argumentar su oficio. Y muchos otros usan estas palabras de conoceréis la verdad y la verdad os hará libres en las plazas públicas y hasta en los discursos políticos. Pero la pregunta es: ¿qué significan?
¿Qué quiso decir realmente el Señor Jesucristo con estas palabras? Y sin importar lo que para el mundo signifiquen, debemos para nosotros encontrar lo que realmente dicen, qué es lo que significan. Y para entender esto, yo creo que el contexto en la que estas palabras se encuentran es clave, nos va a ayudar. Si recuerdan, Jesucristo está en el templo, en medio de un pueblo. Está allí, en medio de todos que dicen que creen en Él. Noten el versículo 31. Jesús decía a los judíos que habían creído en Él. Ellos dicen que creen, pero cuya fe pronto se demostraría que es una fe superficial. Y estos eran hombres inclusive muy orgullosos de su linaje. Noten el versículo 33. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Ellos estaban convencidos de que la herencia era suficiente o garantía para tener una libertad espiritual. Pero Cristo lo que hace es que los confronta con una verdad devastadora. Noten el versículo 34. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí está la paradoja. Los que creían que eran libres resultan ser, por el contrario, esclavos. El que comete pecado es esclavo del pecado. Y lo único que puede liberarlos, el único que puede liberar a cualquier ser humano del pecado es el Hijo. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres, dice más adelante en el versículo 36. Observe cómo Jesús no suaviza su mensaje, no busca simpatizantes superficiales, sino discípulos verdaderos. Él no está buscando a aquellos que son pasajeros. Y como en otras ocasiones, Él distingue, Él muestra que hay una fe que es falsa y hay una fe que es verdadera. En Juan lo hemos visto en múltiples ocasiones. Allí hay algunos que creían al ver las señales, pero su corazón no había sido cambiado. Habían seguido al maestro por emoción o por conveniencia. Y cuando escucharon las palabras duras que los confrontaron, entonces se apartaron de él. ¿Recuerdan Juan 2, versículo 23? Cuando estaba allí en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver que las señales que estaba haciendo. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba en ellos porque conocía a todos. Y versículo 25 dice, y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que él ve claramente, aquí vemos que hay un tipo y muestra que hay un tipo de fe basada en señales, pero sin un cambio genuino. Y luego más adelante en el capítulo 6 de Juan, versículo 26, allí Jesucristo confronta a la multitud que lo seguía. Después de la multiplicación de los panes, Jesús les responde y les dijo, en verdad os digo, me buscáis no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Lo perseguían por conveniencia, no por verdadera fe. Luego más adelante en el mismo sexto capítulo, versículos 60 hasta el 66, allí después de enseñar sobre el pan de vida, muchos discípulos dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Y el versículo 66 dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Aquí se ilustra con claridad que seguían a Jesús o por emoción o por conveniencia, pero lo dejaron al momento de escuchar las palabras duras. Y ahora acá tenemos lo mismo, acá está ocurriendo lo mismo. Se presentan como creyentes, pero pronto revelan que la realidad es que no lo son. No son creyentes, son hijos de esclavitud, esclavos del pecado, incapaces de permanecer en la palabra. Y no es eso lo que vemos exactamente en nuestro contexto hoy día. Nuestra cultura exalta la libertad. A veces nos parece que nuestra sociedad consiste en romper todos los límites, cualquier límite que se haya. Esta semana vi caminando a dos niñas
2 niñas como novias, cogidas de la mano y parecían tal cual como un par de novios, como cualquier par de novios que uno ve en la calle, pero eran unas niñas que no tenían 13 años. Y eso es lo que los filósofos han incrustado en nuestra sociedad. Estoy leyendo a Carl Truman en este tema, como se los mencioné la semana pasada, y es un libro que dice que Freud, en su teoría psicoanalítica, afirmaba que la represión sexual es la fuente de la neurosis, que la verdadera salud se daba cuando hay libertad de sexo, en el sexo. Así ese deseo fuera contrario a lo que es natural. Para él y para otros filósofos, mientras sea consentido la relación, entonces hay libertad. Mientras sean 2 niñas de 13 años y consienten en estar así, está bien. Eso es lo que dicen los filósofos. Muchos de estos pensadores concluyen que la plenitud personal se encuentra en dejar que cada uno decida su identidad sexual. Hay libertad en ese sentido. En el siglo XX y XXI, esa idea se convirtió en cultura. Esa es la cultura popular. Por eso estamos así. Los jóvenes escuchan constantemente mensajes como, sé lo que quieras hacer. Tu identidad la defines tú. Tu cuerpo es tuyo, haz con él lo que quieras. Y no solamente ahí, en la industria del entretenimiento están martillando ese concepto. La publicidad lo hace igualmente y también la academia. Están repitiendo la misma narrativa por años, de que la libertad es igual a la ausencia de restricciones, y eso no es verdad. Y particularmente lo repiten en el área de lo sexual. Filósofos como Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt habló de la liberación sexual como parte de la emancipación política, es decir, la liberación política. Mientras haya libertad sexual, estamos liberados en todo sentido. Hoy esa exaltación se ve en movimientos que promueven la autodefinición del género o la pluralidad de relaciones sexuales. Cualquiera puede tener relaciones con cualquiera. Como si la libertad última del hombre estuviera en decidir incluso en qué es lo que es realidad biológica. Porque la realidad biológica de quién es un hombre o una mujer no se puede debatir. No se puede debatir. Es evidente, los hombres son diferentes a las mujeres. Es claro, somos diferentes. De esa forma, nuestra cultura celebra la idea de que ser libres es no tener límites externos. Así es como habla la modernidad o la posmodernidad. Y esa misma idea la aplican a la salvación. Aquellos que ven la religión como la manera de oprimir al pueblo. Y ser libres es no tener ninguna religión, es lo que dice. Por eso llegó a la posmodernidad, y la posmodernidad niega toda la verdad absoluta y exalta la tolerancia como el único valor supremo, y ustedes lo han visto. Pero todo eso no es verdad. Además de que no es verdad, ha producido, por el contrario, un efecto que va en contra de lo que ellos mismos hablan o dicen, proclaman. En vez de producir libertad, ha producido más esclavitud. No ha producido una vida libre, sino una vida llena de cadenas. El hombre moderno, como el judío del primer siglo, grita, somos libres, pero con su vida lo desmienten, porque siguen presos del pecado, presos de sus pasiones, en una rebelión contra Dios. Y este pasaje que tenemos acá es una respuesta a esta forma de ver el mundo. Es una respuesta que desecha todas estas nociones filosóficas humanas. Entonces, esta frase no debe verla como un adorno para un escudo o como un lema vacío para una entidad de gobierno. Por el contrario, esta frase es un diagnóstico y además es una promesa. El diagnóstico es que todos sin Cristo somos esclavos, y la promesa es que solo el Hijo puede hacernos verdaderamente libres. Pero ojo, no libres para hacer lo que queramos, sino libres para obedecer, para amar, para vivir en la verdad. Y ese es el tema que quiero que consideremos esta mañana. La libertad verdadera que Cristo ofrece frente a la falsa libertad del pecado
y del orgullo humano. Ahora bien, para entender lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando acá, debemos comenzar por enfrentar la dura realidad. La dura realidad que Él mismo les declara a aquellos judíos que se consideraban creyentes y la llamada libertad que proclamaban estas personas era una verdad, una esclavitud, o en verdad, mejor lo voy a poner así, en realidad era una esclavitud más profunda que ni ellos mismos reconocían. Y aquí encontramos el diagnóstico. Todos sin Cristo somos esclavos. Así es la verdad. El hombre pecador no es libre. El diálogo comienza con una declaración como un diagnóstico que hirió profundamente en ese momento a los judíos. Jesús les dice, necesitan ser libres. Y ellos, ofendidos, responden con indignación. Noten el versículo 33. Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¡Qué ironía! ¿Y qué mentira más grande! Olvidaron que por siglos fueron esclavos. ¿Cómo así que no son esclavos de nadie? Que nunca habían sido esclavos de nadie. Fueron esclavos en Egipto por casi el mismo tiempo que existe Colombia. Fueron esclavos en Egipto por más de 400 años y nuestro país tiene 500 años. El mismo tiempo. Piensen cómo no se acordaban de que sus abuelos y los abuelos de sus abuelos, piensen ustedes que han vivido acá toda la vida. Mi familia llegó en 1546. 1546, hay 500 años de atrás. Desde ese tiempo habían sido esclavos. Toda la familia había sido esclava. Piensen en eso. ¿Cómo ellos todavía dicen que no son esclavos de nadie? Es decir, que al compararlo con el tiempo de los israelitas en Egipto, no deja duda que sabían de eso. Son muchas las generaciones en las que ellos fueron esclavos. La esclavitud no debería olvidarse tan fácilmente. Y además de todo esto, fueron deportados en otro momento después a Babilonia. En otro momento allí fueron esclavos. Primero llegaron los asirios y tomaron las tribus del norte y los esclavizaron. Y luego llegaron los caldeos y tomaron las tribus del sur, fueron vencidos, los deportaron y los esclavizaron. Los sacaron y se los llevaron para Babilonia. Tenían que obedecer porque eran esclavos. ¿Recuerdan a Daniel? Bueno, Daniel es escrito allá, cuando se encuentran en ese lugar, deportados. Se le pedía que se sometiera y adorara al rey babilonio, porque eran esclavos, él no quería. Además fueron sometidos a los persas. Fueron dominados por Grecia. Y en ese mismo momento en el que se encontraban, estaban humillados bajo el imperio romano. ¿Cómo así que no habían sido? Piensen en eso. ¿Cómo así que no habían sido esclavos de nadie? ¿Cómo así que son libres? No son libres de nada. Están ciegos. Es igual con la ceguera del corazón humano. Es tal la ceguera que cuando la palabra de Dios denuncia su esclavitud espiritual, el pecador, ¿qué hace? Se refugia, toma excusas y se excusa y se enorgullece inclusive. Dicen, yo no soy esclavo del pecado, cuando lo único que pueden hacer es pecar. Aquí está la esencia de esa falsa libertad. Los judíos pensaban que por pertenecer al pueblo de Abraham eran libres, que la religión heredada les garantizaba esa comunión con Dios. Y así razonaba también el hombre moderno. Algunos dicen, pero es que yo soy buena persona. No le hago mal a nadie. Tengo mi religión. Otro, con tono de autosuficiencia, aseguran, yo soy libre. Yo tomo mis decisiones, yo no dependo de nadie. Pero el Señor les responde con palabras que atraviesan como un dardo a cualquier corazón. En verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Noten la fuerza de esa frase. Jesús no hace distinciones ni de raza, ni de tradición, ni de linaje. No habla de estrato social o clase social. Dice todo el que comete pecado. Mis hermanos, el pecado no es una serie de actos aislados que ocasionalmente manchan al hombre. El pecado es un poder
que lo domina. Es una cadena que aprieta más y más con cada transgresión. Es como cuando un prisionero es atado a una cadena en donde cada eslabón pesa 5 kilos. Piense una cadena con un eslabón de 5 kilos. Alguien que está atado allí a una pared por una cadena así, con 10 eslabones, es decir, 50 kilos. Si cada vez que dice una mentira se le agrega un nuevo eslabón, piensen, va a llegar el momento en que por más que la cadena sea muy larga, no la va a poder ni mover. Esa es la esclavitud del ser humano. Con cada pecado se le añade otro eslabón de 5 kilos a su cadena. Y aquí podemos entonces preguntarnos, y creo que debemos, ¿qué significa todo esto? ¿Qué significa esto de esclavitud? Sí, estamos diciendo, está esclavo, somos esclavos del pecado, pero ¿qué significa? Significa que aunque hable de libertad, por muy larga que sea su cadena, no la puede mover. No puede hacer lo que debe. No puede obedecer a Dios. No puede escapar de la rebelión que le habita. MacArthur lo explicó claramente cuando dijo que la supuesta fe de aquellos judíos era solo apariencia, porque en realidad seguían siendo hijos del diablo. Esclavos de sus pasiones e incapaces de amar a Cristo. Es igual con el pecador. Con el pecador hoy son incapaces de vivir vidas justas y puede que crean que están bien espiritualmente, que no son como los nazis o como uno de los carteles de la droga. Pero mis hermanos, ya lo hemos visto acá en Juan, y es que hay una fe superficial, una fe que comienza con mucho entusiasmo, pero que al enfrentar la verdad de Cristo se revela como una fe falsa. En el fondo, es una fe que no permanece, una fe que no persevera, porque nunca ha sido una fe genuina. Aunque permítame ilustrarlo con algo de nuestro contexto. En Colombia muchos dicen con orgullo, yo soy católico, o yo soy evangélico, o yo soy cristiano. Pero en su vida diaria, lo que los caracteriza es la mentira, la trampa, la corrupción, el resentimiento. Es como si el vecino, allí en la mesa, que me decía, yo soy libre de hacer lo que quiera con mi finca, pero en realidad no lo era. No podía venderla, por ejemplo, porque el gobierno se la había dado para trabajarla como una restitución de haber sido desplazado. Creía ser el dueño, pero en realidad estaba atado, no la podía vender. Así es el pecador, se siente libre mientras todavía tiene esas cadenas cortas, pero con el tiempo se le aprietan cada vez más. Por eso es que es tan difícil que una persona mayor llegue a los pies de Cristo. No estoy en contra de eso, pero es más difícil porque no ha hecho sino pecar toda su vida y cada vez está más y más ahí. Esa es la tragedia que Jesús denuncia aquí. No se trata de libertad política ni de derechos sociales. Es un asunto mucho más profundo. Es la esclavitud del corazón al pecado. Y mientras el hombre no reconozca esta esclavitud, no va a poder recibir la verdadera libertad que está en Cristo Jesús. No podrá recibir la promesa. Hemos visto el diagnóstico, la falsa idea de que el hombre en pecado es libre. No es libre para nada. Por el contrario, cada día que pasa es más esclavo de su pecado. Pero la promesa es que el Hijo, solo el Hijo, puede hacerlo verdaderamente libre. Y acá vemos que Jesús no solo desenmascara la falsa libertad, Él mismo ofrece la verdadera libertad. Él mismo promete libertad. Noten que después de mostrar todo lo que hace el que practica el pecado, que es esclavo del pecado, Él añade en el versículo 35, dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Observe usted ahí el contraste entre el esclavo y el Hijo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. El esclavo puede estar en la casa por un tiempo,
pero nunca va a pertenecer a la casa de manera permanente. Puede ser vendido, puede ser despedido, puede ser expulsado. El Hijo, en cambio, permanece para siempre. Tiene un lugar allí, un lugar seguro, un derecho irrevocable. Israel creía ser el Hijo por ser descendencia de Abraham, pero en realidad vivía como un esclavo. Solo los que pertenecen al Hijo tienen acceso permanente a la casa del Padre. Y aquí está el punto central de esta promesa. La verdadera libertad no es autonomía, no es independencia absoluta, sino pertenecer a Cristo, el Hijo eterno que tiene autoridad para libertar. Jesús está claro y lo deja claro. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Lo que distingue la fe genuina de la superficial es que permanece en la palabra. El que continúa, el que persevera es genuinamente libre. Y esa perseverancia no es una obra para ganar la libertad, es la evidencia de haber sido libertado por el Hijo. Piense en cómo el mundo entiende la libertad. En la modernidad se creía o se cree que la razón y el progreso científico van a traer libertad. La educación, como decía Roy hace unos minutos. En la posmodernidad se exaltó el relativismo, la educación. Cada quien tiene su verdad y lo importante es ser tolerantes. Y nosotros lo vemos cada día. Jóvenes que dicen, soy libre para hacer lo que quiera. Políticos que proclaman libertad mientras están encadenados en la corrupción. Familias que llaman libertad a la disolución de todo orden. Pero lo que llaman libertad no es más que nuevas formas de esclavitud. Y la libertad bíblica no es hacer lo que uno quiere, sino tener el deseo y el poder de hacer lo que debe hacer. Jesús ofrece justamente eso, libertad real, libertad profunda, libertad verdadera. Es libertad de la culpa del pecado, porque no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Esa es la libertad. Es libertad del dominio del pecado, porque ya no reina ese amo déspota sobre las personas que han sido redimidas. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia, dice Romanos 6:18. Y luego en el 22 dice, pero ahora habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. La libertad es libertad de la muerte, es libertad del temor, es libertad para disfrutar la vida eterna. Porque el Hijo nos da vida eterna, dice Juan 8:51. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y es libertad para ser adoptados como hijos de Dios, para permanecer en la casa para siempre, disfrutando la comunión con el Padre para siempre. Permítame ilustrarlo. En nuestros pueblos todavía se recuerda la época de la violencia, ¿no es así? Los campesinos vivían bajo el yugo de los grupos armados. No podían sembrar, no podían hablar, no podían decidir. Por eso muchos se desplazaron hacia las ciudades. Mi padre vivió en esta época, trabajó en un lugar de estos por más de 20 años. Él viajaba a nuestra casa cada 8 días. Y él nos contaba que allí donde trabajaba nadie podía decir nada porque lo mataban. Primero, no podía decir nada acerca de los comunistas porque los comunistas lo mataban. No estaban libres, ni con los comunistas, porque cuando llegaron los paras y sacaron a los comunistas, no podía decir nada en contra de los paras porque también los mataban. Estaban vivos, pero no eran libres. Algo parecido ocurre en el ámbito espiritual. El pecador cree que vive, pero en realidad está bajo el poder que lo oprime. Solo cuando Cristo lo liberta, conoce lo que es caminar sin cadenas.
El himno que acabamos de cantar lo dice con toda claridad. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. No es un experimento, no es una promesa condicional a los logros humanos. Es libertad, es la obra del Hijo de Dios. Y alguien lo resume así: la libertad no es un derecho natural, ni siquiera para los descendientes de Abraham. Es un don de Dios, del Hijo por excelencia. Aquí entonces tenemos la gran noticia del Evangelio. Cristo no vino a reclutar simpatizantes ni a añadir nuevas cadenas religiosas. Él vino a libertar esclavos del pecado y convertirlos en hijos de Dios. Y lo hace no con discursos vacíos, sino con su propia vida entregada en la cruz. Allí Él rompió las cadenas, allí obtuvo la verdadera libertad. Ahora la pregunta que nos hacemos: ¿yo cómo sé si yo he sido libertado? Porque muchos se creen libres. ¿Cómo saben? Ya hablé de estos. Son como los judíos, muchos están esclavizados, pero todavía no les ha caído el 20. Y segundo, hay libertad en Cristo porque esa es una promesa. Pero entonces, ¿cómo sé yo? ¿Cuál es la evidencia de esa libertad? Y ya lo mencioné hace unos minutos un poco, pero quiero dejar esto claro. ¿Cómo es que tenemos evidencia de que he sido liberado? Porque Jesús no deja espacios para dudas, ni para un discipulado superficial. Él dice con toda claridad: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Aquí se encuentra la evidencia de una fe genuina, y es la perseverancia en la palabra de Dios. Mis hermanos, no basta con iniciar bien, no basta con tener un buen inicio prometedor. Muchos creyeron en Él. Noten, muchos creyeron en Él, pero en realidad era una fe blandengue, una fe frágil, inconsistente, una fe inestable, una fe como en arena movediza, como la semilla que cae en un terreno pedregoso. Brota con entusiasmo, sí, todo quiero hacer, pero no tiene raíz y se seca cuando viene la prueba. ¿No ocurre lo mismo con muchos en nuestra cultura, jóvenes que dicen seguir a Cristo en un retiro o en un día? Dicen: yo quiero seguir a Cristo. O simplemente porque vienen con sus padres por años a la iglesia, dicen: yo sigo a Cristo. Y entonces toda su familia se emociona pensando: es que estos son cristianos, son como de los nuestros. Pero al poco tiempo se enfrían. Muchos se van a la universidad y se les acabó el entusiasmo. Se desvían o se rebelan de forma directa en contra de la verdad. Y Juan nos lo advierte: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Hermanos, esa palabra que dice ahí permanecer en el texto significa obedecer también. Ese verbo permanecer implica habitar, permanecer firme, perseverar. No se trata simplemente de una adición intelectual, sino de una vida moldeada por la palabra. Entonces, permanecer en la palabra es obedecerla, hacer de la palabra una norma de vida. El verdadero discípulo no se limita a escuchar sermones o a citar versículos. Vive bajo la autoridad de Cristo. Busca entender más y más su verdad y encuentra en ella su deleite y su seguridad. MacArthur lo decía con fuerza: no hay división entre aceptar a Cristo como Salvador y aceptarlo como Señor. Si Él es su Señor, todo lo que Él diga tiene que hacerlo, ¿no es así? La obediencia continua a la palabra es la evidencia de una fe salvadora. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, ¿no es así? Juan 15:14. Y les digo que conocer esa verdad es transformador. Conoceréis la verdad. Conocer esa verdad cambia completamente.
Aquí no se trata simplemente de un conocimiento académico o como una filosofía griega, ni del relativismo cultural como se defiende en nuestra sociedad. Es un conocimiento vital, verdadero, personal, experimental. Y esa verdad está centrada en Cristo mismo, quien es el Logos eterno, quien es la sabiduría, quien es la encarnación de la palabra del Padre, quien es el Espíritu de verdad que guía al creyente a comprender y a vivir bajo esa verdad. Piensen en la diferencia. El mundo dice que la libertad está en escuchar o en rechazar los absolutos. Eso es lo que dice el mundo. En redefinir la moralidad o el gusto de cada, porque así debe ser, al gusto de cada quien, eso dice el mundo. Pero ¿qué vemos en nuestro contexto? Jóvenes que creen que son libres probando de todo, terminan atrapados en eso que han probado, atrapados en las drogas, atrapados en las deudas, atrapados en las violencias en las calles, en las relaciones inapropiadas. Terminan metiéndose ahí por probar porque les dicen que pueden probarlo todo y quedan ahí atrapados. Familias que dicen ser muy modernas y se ríen de la palabra de Dios y terminan destruidas por la infidelidad, por el resentimiento. La libertad del mundo siempre es una trampa. La libertad de Cristo, en cambio, se demuestra en la perseverancia de los santos. Hombres y mujeres que a pesar de las situaciones que estén viviendo, a pesar de sus pruebas, permanecen, siguen amando a la palabra, siguen obedeciéndola. Y ese al final es el costo del discipulado. El verdadero creyente persevera cuando otros abandonan, porque ha conocido la verdad y la verdad los ha hecho libres. Y Jesús concluye con esa declaración gloriosa: y la verdad os hará libres, libres del poder del pecado, libres de la condenación, libres para servir a Dios con gozo. Y no es libertad ilusoria de hacer lo que uno quiera, sino libertad de hacer lo que debe hacer. Hacerlo además con deleite, con gozo. Ahí está. Esa es la enseñanza de nuestro Señor. La libertad no es una herencia cultural, no es un derecho político, no es un eslogan académico, es el fruto de permanecer en la palabra. Eso es lo que va a dar la libertad, conocer la verdad y ser libertados por el Hijo. Y esta libertad no puede ser falsificada. Se prueba con perseverancia. El tiempo todo lo dice. Solamente hay que esperar. Y el tiempo le va a mostrar a usted, a la iglesia, a sus amigos, quién es usted verdaderamente. Porque el tiempo todo lo revela. Ya hemos visto el diagnóstico. Y es que hay una fe superficial que se emociona en un momento, pero que no permanece. Y hemos visto que el hombre que insiste en vivir en pecado, aunque se proclame libre, lo que es un esclavo. Y además vimos que hay una promesa, y es que hay libertad en Cristo. Y que la única evidencia de la libertad verdadera es permanecer en su palabra. Conocer la verdad y ser libertados por el Hijo. Ahora la pregunta que tengo que hacerles es esta: ¿qué clase de libertad tiene? El judío, en tiempos de Jesús, se enorgullecía de su linaje de Abraham. El hombre moderno se enorgullece de su razón, de su ciencia, de sus logros. El colombiano hoy se enorgullece de su independencia, de su astucia, de lo avispado que es. ¿No es así? De su rebusque. Pero la palabra de Cristo corta todo orgullo con una sola frase: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y ahí estamos todos: jóvenes atrapados en la adicción, esposos encadenados en la infidelidad, familias esclavas del rencor, corazones que se proclaman libres, pero que no pueden dejar el odio, la mentira o la codicia. Muchos gritan libertad en las calles, pero siguen siendo esclavos de la corrupción, de la violencia, de la injusticia. Y cada uno de nosotros lleva en su corazón esas cadenas invisibles del pecado. La buena noticia es que hay un libertador que le corta esas cadenas. El Hijo permanece
en la casa para siempre y solo Él puede darlos un lugar en su casa. Mis hermanos, la libertad de Cristo, la que Él nos ofrece, no es política ni social, y que puede, por supuesto, transformar una sociedad, pero es mucho más profunda. Es la libertad de la condenación, es la libertad del poder del pecado, es la libertad de vivir la verdad de Dios, es la gloriosa libertad que tienen los hijos de Dios. Permítame decirlo así. Cuando alguien sale de la cárcel, después de cumplir una condena, todos dicen, ya es un hombre libre, ¿no es así? Libre. Pero es una libertad frágil. Puede volver a caer y puede reincidir y perderlo todo y volver a llegar a la cárcel. En cambio, cuando el Hijo libera, no solo abre la celda, sino quita las cadenas para siempre. Lo adopta como su hijo, lo hace su hijo después de que era el prisionero y lo sienta en la mesa con el Padre. Esa es la libertad verdadera. Amigos, aquí no se trata ni de religión ni de tradición. No basta con decir yo soy cristiano porque nací en un hogar evangélico. No basta con decir yo creo en Jesús de alguna manera. La pregunta es, ¿permanece en su palabra? Eso es lo que define si usted es un cristiano o no. Está en la palabra de Dios. Ama su verdad. Obedece los mandamientos. Yo le pregunto, ¿ha sido liberado de las cadenas del pecado por el poder del Hijo? Si todavía vive engañado en la falsa libertad del mundo, hoy es el día de venir a Cristo. Si ya ha sido libertado, entonces permanezca en su palabra, persevere en la verdad, porque esa perseverancia es la evidencia para usted de que su fe es real. Jesús mismo lo dijo, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad fuera de Cristo, pero en Él hay libertad que comienza ahora y dura para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra, como tu palabra nos confronta con nuestro entendimiento acerca de quién es tu Hijo, acerca del pecado, acerca de cuál es la libertad que tenemos. Gracias, Señor, te damos por esa libertad. Te pedimos que si hay alguno en medio de nosotros que no ha creído, que tú le des esa convicción de pecado para que pueda venir a ti rendido, reconociendo que tú eres el único que puede sacarlo de ese pecado en que se encuentra. Te pedimos esto en Cristo.